Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford, en California. La ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, en la serie Las evidencias prácticas del cristianismo, y hoy vamos a traer un tema en el cual debemos de reflexionar, y es atentos a discernir la gran separación. Hay una separación que particularmente Cristo va a hacer en el tiempo de Él, y nosotros debemos, hermanos, de meditar en qué lado vamos a estar. Por lo tanto, nosotros vamos a dar lectura al Evangelio de Mateo. Ábralo conmigo, capítulo 3, el verso 10 al 12, si gusta acompañarme. Bueno, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí está tu palabra, Señor. Toma control. Abre, Señor Jesús, nuestra mente, nuestro corazón. Trae el discernimiento. Pon en mis labios, Señor Jesús, palabra para que puedan hablarla, Señor Jesús, con denuedo. Y que seamos nosotros, Señor, bendecidos, fortalecidos y exhortados delante de que estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse aquí en casa, y usted que nos sigue, le pido atentamente que vayamos descubriendo qué es lo que el Señor nos está trayendo. Cuando hablamos de los evangelios, hablamos de un tema muy particular, y es del reino de los cielos. Ahora bien, cuando nosotros vemos que después de Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio, el Espíritu Santo no habló en ese tiempo, mas sin embargo un remanente fiel siempre estuvo ahí meditando la palabra de Dios y guardándola. Ahora bien, hermanos, llegó el tiempo en que la bendición de Cristo tenía que hacerse presente en la tierra. Por lo tanto, vamos a ubicar el tiempo en cuando las promesas tanto de Isaías como de otros profetas se hacen presente ya en el tiempo de Cristo. Y todo lo que acontece, hermanos, en este capítulo fue profetizado para la bendición del Señor. Ahora bien, hermanos, si nosotros hablamos acerca de los evangelios, nosotros tenemos que darnos cuenta de que Mateo es un evangelio en el cual se especializa o se enfatiza solamente para dar, hermanos, a conocer al Rey, al Mesías. Y era específicamente, hermanos, enfocado a los judíos. Por eso se representa como el león de la tribu de Judá. Ahora bien, al recorrer ya los primeros 3 capítulos, nos damos cuenta que con la bendición de la promesa de Juan el Bautista se abre una nueva era en la bendición del reino, y eso es, hermanos, que con el nacimiento de Juan el Bautista, hermanos, y Cristo, se cierra el ciclo de la ley y entra el ciclo de la gracia. Y nosotros vamos a ver que particularmente en este capítulo 3 lo podemos dividir en 4 partes, pero escatológicamente yo quisiera dividirlo solamente en los primeros 12 versículos, de los cuales nosotros hoy vamos a escudriñar. Y los primeros 6 versículos
hablan acerca de la importancia que era, hermanos, traer el bautismo en agua. La importancia de que Juan les hablaba a los fariseos, a los saduceos y a todos aquellos que creyeran que Cristo iba a venir. Y luego, si nosotros escudriñamos los otros 6 versículos, nos vamos a dar cuenta de que las bendiciones son diferentes. ¿Por qué? Porque vemos el rechazo a estas promesas y a la palabra fiel del Señor. En otras palabras, si nosotros vemos del verso 7 al 12, vemos incredulidad. Pero esta incredulidad era clara. ¿Por qué? Porque no tanto en el tiempo que se levantó Juan el Bautista, sino que también en el tiempo de Cristo. Y uno de esos ejemplos lo tenemos ahí también, hermanos, en el libro de Mateo. Váyase hasta el capítulo 21. Fíjese solamente para darles un contexto. Del verso 24 al 27. Amén. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la autoridad era Cristo, y Cristo se hacía presente cuando les refutaba la palabra. Y para ver el contexto, ¿por qué no leemos desde el verso 23? Amén. Del verso 23, hermanos, al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Mateo 21. Mateo capítulo 21, verso 23 al 27. Fíjense bien, ellos escuchaban al maestro y les molestaba que él tuviera autoridad cuando hablaba. Y le preguntaron que con qué autoridad él les daba. Pero acuérdense que el maestro siempre contestaba, hermanos, sabiamente. Y muchas veces contestó con preguntas. Siga leyendo. Respondió Jesús y les dijo: yo también haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora bien, ¿por qué Cristo hasta el capítulo 21 ya está, hermanos, en su ministerio, se refiere a Juan? Por tanto, porque ellos no creían en lo que Juan hacía. Dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? O sea que ellos, dentro de ellos, sabían que no creían, pero por causa del miedo a los demás, ellos eran hipócritas. ¿Y qué dice ahí? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Regrésese a Mateo 3. Hay algo que debemos de ver. Los primeros 6 versículos hablan acerca del que viene, y que viene hablando de una palabra poderosa, pero también bautizando en agua, que era la bendición que Dios había puesto en el corazón de Juan el Bautista. Ahora bien, muchos de ellos no creían en eso. Si nosotros vamos a entender el capítulo 3, necesitamos saborear desde el verso 1. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Juan el Bautista rompió todos los estereotipos de la época, rompió con las tradiciones, rompió con la religiosidad, rompió con las normas, y él solamente se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y por eso yo creo que es necesario que sepamos de dónde viene Juan el Bautista para entender lo demás. Váyase conmigo al capítulo 3, verso 1. Dice el Señor en su palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista. Esto fue antes de la aparición de Cristo, predicando en el desierto de Judea.
Judea estaba cerca de Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó, en donde Dios hizo milagros? Amén. En donde Josué pues derribó los muros. Jericó fue una ciudad que estaba en maldición, pero a causa de otro siervo de Dios, amén, fue sanada las aguas. Tantas bendiciones que podemos nosotros escuchar en esa área. Pues en esa área, en ese desierto, en ese lugar, estaba Juan el Bautista. Desde allí estaba predicando. Y en la venida de Juan el Bautista cerró, hermanos, el ciclo de la ley para que nosotros comencemos a la era de la gracia. Entonces, dice la palabra de Dios que, vayas al verso 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Por eso le decían Juan el Bautista, porque él sumergía a las personas y las bautizaba. Ahora bien, sigamos, hermanos, en este mismo pensamiento. La predicación del Evangelio, hermanos, fue tan clara y concisa que desde el tiempo de Juan, la iglesia siguió el mismo espíritu. Porque todo lo que Juan repitió e hizo, la iglesia, hermanos, lo continuó, no lo modificó. Y eso se encuentra, no me pierda la escritura, váyase al libro de los Hechos. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, tenemos que ir con el hilo de la bendición para entender todos estos acontecimientos. Vámonos al verso 36. Amén. Y 37. Gloria a Dios. Cuando Pedro, hermanos, estaba en la casa de Cornelio. Es importante cómo es que Juan el Bautista estaba predicando tanto a judíos como a gentiles. La bendición era para todos aquellos que creyeran. ¿Qué dice el verso 36? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es Señor de todos. Amén. ¿Y qué dice el verso 37? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Aquí estamos viendo doblemente la bendición. Galilea, que fue donde comenzó Cristo, y Judea, donde comenzó ¿quién? Juan el Bautista. Quiere decir que aquí los hechos hablan que Pedro reconoce que Juan el Bautista era un varón enviado por Dios, alguien que no hizo algo propio, sino que fue comisionado para hacer algo por Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Regresémonos a la lectura original y vamos ahora al verso 2, Mateo 3, verso número 2. ¿Cuál era el tema de Juan el Bautista? Aquí está. Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, cuando Juan el Bautista hablaba del reino de los cielos, no había llegado, se había acercado. Algo que muchas personas a lo mejor no entienden. Una cosa es como en el antiguo, cuando venía el Espíritu y estaba hablando por medio de un profeta. Cuando venía el Espíritu y por medio de teofanías daba una enseñanza. Cuando venía la unción del Señor a través de un siervo y lo revestía. Pero ahora Juan el Bautista estaba diciendo: prepárense, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo ya llegó, se ha acercado. Ahora bien, cuando Cristo fue bautizado allá en el Jordán, todavía este punto del reino de los cielos se había estado acercando. Pero fue, hermanos, revelado, amén, a los gentiles como a los judíos,
la bendición exactamente cuándo fue que el reino de los cielos ya estaba con ellos. ¿Y por qué? Porque había una revelación que Cristo necesitaba hacer. Y eso lo hizo a través de las parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas son enseñanzas. Son enseñanzas que nos traen a nosotros convicción. Y la enseñanza, hermanos, que trajo Cristo, que por cierto fue la segunda parábola, fue el trigo y ¿qué? Y la cizaña. Ahora bien, quiero que no, por favor, pierda de vista esto que le voy a decir, porque es tan importante entenderlo. Cristo habló esa parábola y directamente, hermanos, habló esa parábola para los judíos. ¿Por qué? Porque la cizaña era, hermanos, el tipo de persona que no creía en Dios y religioso de aquellos tiempos. Pero también Cristo habló en el capítulo número 3 acerca de otra cosa que vamos a ver en un momento. Y está en el verso 12. Cuando habla acerca de la iglesia infiel, le llama paja. Ahora bien, tenemos dos cosas iguales, pero en dos tipos diferentes de personas. Primeramente, la cizaña se reflejó más que todo a Israel, mientras que la paja se reflejaba más que todo a la iglesia infiel. Entonces, aquí estamos viendo dos cosas muy importantes que poco a poco se van yendo y se van revelando a la bendición. Cuando nosotros vamos a Mateo 13, que es prácticamente el capítulo de las parábolas, váyase conmigo, no pierda Mateo 13, verso 24. Amén. Ahí está. Nosotros vemos que la primera bendición fue el sembrador, la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Pero la segunda parábola, que es la que yo me estoy refiriendo, es la que el Señor tuvo que mostrar cuando el reino de Dios ya no estaba acercado, sino que ya había llegado. Cristo pronunció estas palabras en esa manera. En el tiempo Kairos de Dios, cuando el Señor dijo, el reino de Dios ya está presente, fue cuando Él pronunció esta parábola. Porque Él quería dejar sentado de que había personas que no eran fieles. Pero a pesar de eso, que Él tenía la autoridad para decir que iba a haber una separación. Amén. ¿Qué dice ahí el verso 24? Amén. Gloria a Dios. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, ya no les dijo, se ha acercado. Ahora Él les estaba hablando de que ya estaba aquí el reino de los cielos y cómo era el reino de los cielos. Un aplauso al Señor. Ya no era igual. Juan el Bautista dijo al pueblo, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo ya no dijo eso. Cristo describió cómo era el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante. ¿A qué es semejante, hermanos? A un hombre que sembró semilla en su campo. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, debemos de entender esto, que nuestro corazón es tierra y nosotros decidimos qué clase de semilla vamos a dar fruto. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Amén. Y aquí la palabra del Señor siempre está hablando de dos, ¿qué? De dos cosas: trigo, cizaña. Amén. Es lo que está hablando Cristo. Y luego va a hablar, hermanos, acerca de otras dos cosas: de trigo y de qué? Y de paja. Es muy diferente. Gloria a Jesús. Entonces, todo esto es porque el Señor quería demostrarle a ellos
¿quién es el que tenía la autoridad? Siga escudriñando conmigo. Váyase ahora a Mateo 16, el verso número 18. Ahora bien, aquí se le va a abrir el entendimiento. Mateo 18 y 19. Entonces, hermano, ¿por qué Cristo ya decía que el reino estaba aquí? ¿Y para quién era el reino? Aquí inmediatamente tenemos Mateo 16. Amén. 18 al 19. Aquí hablamos que el dueño del reino iba a darle a la iglesia la llave. ¿Y la llave qué es? La autoridad. Amén. Poder podemos tener en el nombre de Jesús, pero autoridad nomás Dios la da a aquel que le es fiel. Ahora bien, ¿quién es el que estaba hablando acerca del reino? El que sabía del reino, el que era del reino. Amén. Jesucristo. Juan nunca nos reveló nada de esto. El que nos reveló esto fue Jesucristo. Y luego dice aquí la palabra de Dios, gloria a Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre mí, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que el reino de los cielos es para quién, hermanos? Para la iglesia. Para eso vino Cristo. Para algo diferente. Y luego, ¿qué más dice? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ahora entiendo por qué, vuélvase a Mateo 3. Ahora entiendo por qué la palabra hablaba acerca de ese tema tan tremendo de el arrepentimiento, porque decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gloria a Jesús. Si nosotros vemos que el reino de los cielos se ha acercado, es porque la bendición es clara. Ahora bien, si usted ve aquí esa palabra reino, no es nueva, no es algo que así nomás pasó. Si nosotros hablamos acerca de las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, Dios hizo promesas grandes. Y solamente para referencia le voy a dar dos citas, porque es importante que usted las pese. Isaías, hermanos, 40, del 1 al 3. ¿Quién es el que iba a presentar este reino? ¿Quién es el que iba a venir proclamando este reino? Quiere decir que Juan el Bautista no fue un personaje que salió de la nada. Fue un personaje que Dios preparó y fue profetizado. Amén. Allá en Isaías capítulo 40, verso 1 al 4. Amén. Entonces, vamos a empezar. Verso 1 al 3. Lo primero que el Espíritu habla al pueblo de Israel es: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Estas palabras siguen en un presente continuo, porque Dios profetizó del tiempo en que iba a venir, hermanos, Cristo. Pero también sigue profetizando de que nosotros tenemos que tener ese consuelo porque Cristo vuelve otra vez. Amén. Cristo viene. Ahora bien, ¿qué es lo que dice aquí la palabra? Hablad al corazón de Jerusalén, decirles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Pero en ese tiempo se cubrían los pecados. Quiere decir que cuando Isaías habló esta palabra, no fue para el tiempo de Isaías, fue para el tiempo del Mesías. Aleluya. Fue cuando el tiempo de que el Maestro vino a la tierra y murió, y nosotros, hermanos, hemos sido limpiados completamente. De ese tiempo estamos hablando. Ahora bien, ¿qué dice el verso 3? Aleluya. Aquí el Espíritu
profetiza de que hay una voz que va a clamar en Jericó, voz que clama en el desierto. Amén. ¿Qué más dice? Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, cuando la palabra de Dios habla acerca de calzadas, está hablando, hermanos, de una manera tipológica, porque las calzadas literalmente podrían ser caminos, pero en nosotros son las veredas de nuestro corazón. Todo lo que se ha desviado en nuestro corazón, el Señor está diciendo, va a venir alguien que tiene la autoridad, el poder, que va a venir ¿a qué? A cambiar el curso del corazón del hombre. A lo que estaba desviado lo va a ¿qué? Enderezar. Y eso es lo que estaba profetizando. Va a venir una palabra que va a ser sembrada en nuestra vida y que va a comenzar ¿a qué? A cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Ahora bien, si ustedes se fijan lo que tienen la Biblia que usamos nosotros en el comentario de arrepentimiento, ahí donde está dinámica del reino, amén, dice que el primer llamado del reino es el arrepentimiento. ¿Y cuáles son las tres aplicaciones del arrepentimiento? La primera, renunciar y cambiar de actitud. ¿Qué es lo que la palabra del Señor me está diciendo en Isaías 43? Amén. Me está diciendo que iba a preparar el corazón para que esas calzadas se volvieran otra vez de una manera diferente. En primer lugar, nosotros estamos viendo que la mente y la voluntad necesitan ser cambiadas si hay arrepentimiento genuino. Hoy en día, la confesión no necesariamente es arrepentimiento. Cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro suficiente Salvador, nuestro Señor, no solamente de labios, sino que debe de haber en nosotros dos cosas: un cambio de mente y un cambio de voluntad. ¿Qué significa eso? Que mi yo ya no es el que manda, es Él. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es la segunda cosa que vemos aquí en la palabra de Dios? Dice, sumisión y deseos de aprender ¿qué? La palabra, el hambre de tener la palabra del Señor. Y número 3, ¿qué más? Dice que un continuo ¿qué? Perfeccionamiento. O sea, en otras palabras, ¿qué es la altura de un varón perfecto? Que lleguemos nosotros a caminar, que nos apartemos, que sigamos en obediencia. Entonces, si existe eso, podemos decir nosotros que sí hay un cambio. Amén. Por eso, cuando el varón Juan el Bautista hablaba, la gente se arrepentía. Había un cambio en sus vidas. Pero muchas gentes, como hoy en día, se acercan a la iglesia y se asoman a ver qué dan. Y están viendo la cruz de lejos. No quieren nada con la cruz. Se les hace bonito, pero hasta ahí. No quieren compromiso. Porque hay dos cosas que no quieren dejar: que su mente cambie y que su voluntad ya no sea la fe. Entonces, si se fijan, cuando Juan el Bautista bautizaba, la gente no se zambullía, la gente cambiaba. Amén. La gente tenía temor, la gente estaba fija, la gente quería buscar de Dios. Es algo muy importante. Gloria a Jesús. Ahora bien, cuando la palabra del Señor habla aquí en el verso número 3, váyase a Mateo 3:3. Amén. Porque estamos hablando de Isaías. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las sendas. Amén. Entonces, eso es lo que dice nuestra mente, nuestra voluntad. Ahora bien, verso 4
muchas personas no han leído bien este versículo, pero necesitamos entender quién era y de dónde venía Juan el Bautista. ¿Qué dice el verso 4? Y Juan estaba vestido, ¿cómo estaba vestido? ¿De qué? De pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y ¿qué? Miel silvestre. Bueno, el padre de Juan el Bautista, ¿quién era? Un sacerdote. Un sacerdote, cuando tenía hijos, iban a seguir sus pasos. Los sacerdotes, hermanos, tenían la bendición de que cuando nacía un varón era dedicado al Señor, iba a seguir sus pasos y iba a estar en ese privilegio de seguir siendo un sacerdote de Dios. ¿A dónde estaba el padre de Juan el Bautista? ¿Estaba en los desiertos o estaba en el templo? ¿Dónde estaba él? ¿Cómo vestía él? Vestía con fino lino, porque las ropas de los sacerdotes eran delicadas y diferentes. Pero ahora tenemos un escenario muy diferente. Ahora tenemos un personaje que cambia todo estereotipo de las cosas. Y aquí debemos nosotros de ver, pues, quién es este personaje. Cuando nosotros hablamos de sacerdotes, tenemos que ver la población geográfica. Cuando la palabra del Señor habla que era aquí dice en claro, dice, de la clase de Abías, es porque eran, aleluya, 100% de la bendición de Judá. Quiere decir que ellos estaban en esa religión. A pesar de que el gobierno que mandaba era ¿quién? Herodes, eran los romanos. Ellos estaban apartados y eran de un grupo selecto que cuidaba el templo. Amén. Ahora bien, para los que a lo mejor no saben el oficio de un sacerdote en esos días, un sacerdote, fíjese el privilegio que tenía, solamente servía 2 semanas por año. Es todo lo que podía servir en el templo, porque había muchos sacerdotes. Quiere decir que Zacarías se preparaba todo el año para servirle a Dios 2 semanas. Y de ahí ya no podía servir, tenía que estar sentado. Aleluya. ¿Por qué? Porque eran 54 hermanos, 54, son 52 semanas las que tiene el año, amén. Pero ellos eran 54 grupos que se rotaban, amén. Y todas las actividades que hacían, ellos estaban ahí. Pero a pesar de que Zacarías era ¿qué? Un sacerdote, el privilegio de Zacarías no era dentro del templo, era en los atrios. Mucha gente no podía entrar ni al lugar santo. Era en los atrios, en los patios, que él leía la palabra de Dios, que él podía poner incienso, que él podía hacer algo para Dios. Qué interesante esto. No importa el lugar donde estemos, el Señor lo está poniendo. Entonces, este varón estaba, hermanos, ¿qué? En el templo. Estaba sirviendo ¿a quién? Al Señor. Amén. Cuando este acontecimiento pasó. Lea el verso 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, Lucas 1:13, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora bien, quiero que entendamos algo. Yo no sé cuántas peticiones tenía Zacarías, pero probablemente
tenía dos peticiones generales. La primera, orar por el templo, por Israel. Y la segunda, probablemente era tener un hijo. ¿Por qué? Porque su mujer era estéril y no habían podido tener descendencia. Amén. Entonces, cuando llega este varón y le dice esta nueva, imagínense, le entró temor. Le entró temor. Ahora bien, y luego verso 14 dice, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. En ese momento, Zacarías, conociendo la ley, Zacarías, conociendo la palabra, estaba escuchando, mi hijo ya está apartado, y mi hijo es un nazareno. Amén. O sea que algo especial. Dios, desde el nacimiento de nuestros hijos, los aparta y quiere que nosotros entendamos que son grandes para Él. Ahora bien, ¿qué dice el verso 16? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Muchos de los hijos de Israel eran gentiles? No. ¿Eran qué? Judíos. Pero qué cosa más tremenda. ¿Habían prosélitos en el tiempo de Juan el Bautista? Sí. ¿Habían griegos? También. ¿Habían gentiles? También. Quiere decir que tanto judíos como griegos habían tenido ya el corazón de Dios preparado para que ellos ¿qué? Se convirtieran. Ahora bien, ¿qué más dice ahí? Verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Quiere decir que este varón, si es mi hijo y ha nacido en un seno de sacerdotes, va a ser un sacerdote, pero también va a tener el espíritu de Dios y va a tener otros oficios. Ese es el pensamiento de quién? De Zacarías. Pero ¿cuál es el pensamiento de Dios? Amén. ¿Y qué más dice ahí? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Usted ya sabe lo que pasó. Usted sabe que él se quedó mudo hasta que, ¿verdad? Todo aconteció. Eso es muy importante. Pero aquí yo quiero que veamos, probablemente cuando creció Juan el Bautista fue el templo. Cuando creció Juan el Bautista fue prácticamente preparado, porque él sabía la palabra y él la sabía muy bien. Probablemente él vestía diferente, pero llegó el tiempo de los 30 años, cuando el ministerio de él comenzó. ¿Y qué pasó? Él tuvo que hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Amén. Ahora bien, Juan hizo todo lo contrario a lo que un sacerdote común podía haber hecho. Número uno, su primer oficio no fue sacerdote. ¿Qué fue? Amén. Un profeta. Pero él no profetizaba. Claro que sí. Usted y yo profetizamos si nosotros hablamos palabra de Dios. Amén. Segundo lugar, él decidió, escuche bien, creerle al Espíritu. Y ahora bien, algo que llama mucho la atención es la vestimenta que él usó. ¿Por qué? Porque para cualquier persona que sabía la ley, vestirse con pieles de camello era inmundo. ¿Por qué? Porque el camello era un animal inmundo, porque tenía pezuñas. Por lo tanto, no era bien visto que alguien estuviera vistiendo así y sirviendo al Señor. Nosotros tenemos que ver esa cosa. Entonces, él estaba desafiando por todos lados a aquellas personas que estaban en esa religiosidad. Amén. Además, Juan no asistía al templo. ¿A dónde estaba Juan? ¿Predicando en el templo o a dónde lo encontramos? En el desierto, donde no había templo. Ahí al aire libre, Dios lo estaba usando. Amén.
Entonces, si está todavía en Lucas, váyase al capítulo 3, verso 2. Amén. Al verso 6. Y dice: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿A dónde le hablaba Dios a Juan? ¿A dónde le hablaba, hermano? En el desierto. ¿Oía la voz de Dios? Claro que sí. ¿Recibía de Dios? Sí, recibía. Porque aquí dice, ¿qué más dice ahí el verso 3? Y él fue por toda la región contiguo al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Eso es lo que él estaba viendo. O sea, de que ¿a quién hizo caso Juan? Al Espíritu. Entonces él, hermanos, bien perfectamente hubiera sido un sacerdote común y corriente, pero Dios tenía algo preparado para él. Usted y yo somos algo especial para el Señor. Vuélvase otra vez a Mateo 3, vámonos al verso 4, gloria a Dios. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor. Amén, gloria a Jesús. Nosotros sabemos eso. Y dice que comía langostas y miel silvestre. Los sacerdotes no comían eso. Los sacerdotes comían flor de harina, comían diferente. Amén. Así de que todo eso cambió. Por eso decimos que la ley, amén, fue parada en el tiempo de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no siguieron usando las prácticas o los ritos que ellos hacían. Muy importante que nosotros lo veamos. Verso 5. Amén. ¿Qué dice? Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Quiere decir que gente de Jerusalén y de Judea acudían ¿a quién? Al Jordán. ¿Por qué? Porque ahí estaba ¿quién? Él que iba a abrir camino al Maestro. Gloria a Jesús. Así de que si nosotros vemos el simbolismo del Jordán, era de que nosotros vemos en primer lugar que el Jordán tiene mucho significado cuando pasó el nuevo pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, nosotros vemos que Israel, hermanos, tiene un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque cuando pasan el Jordán, van a una nueva tierra. Amén. A una nueva vida. En el Jordán, que es el bautismo, nosotros también vamos a una nueva ¿qué? Tierra y a una nueva vida. ¿Está entendiendo? Aleluya. La palabra se repite, pero ahora en el Espíritu, ahora es en nuestro cuerpo, ahora es en nuestra vida. Ya no vamos a Canaán, vamos a Cristo, vamos a Él que es la vida. Entonces, cuando nos bautizan, muere el hombre. Cuando nos levantan, nace la nueva criatura. Y comenzamos a representar lo que estaba haciendo Juan, hablando a los padres que así como ellos pasaron el Jordán y llegaron a una nueva vida, nosotros también en el bautismo traemos nueva vida. Por eso esto es muy evangelístico. Porque nosotros podemos ver la esencia y la bendición del Señor. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué dice el verso número 6? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Ahora ellos, hermanos, no tenían que hacer antes de bautizarse sacrificio ni holocausto. Simplemente confesaban ¿qué? Sus pecados. El reino de los cielos se ha acercado. Ya no estamos en el tiempo de Juan. Ahora, hermanos, sabemos que el reino de los cielos está aquí y que somos perdonados. Denle un aplauso al Señor. Cristo ya lo hizo. Cristo ya vino. Cristo lo hizo por usted y también por mí. Gloria a Jesús. Ahora vamos a ver el problema, porque los primeros 6 versículos nos estaban hablando de la preparación. Nos hablaron de cuándo es que el reino de los cielos estaba y cuándo es que el reino de los cielos comenzó. Ahora el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Amén. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿cómo les decía? Serpientes. Ustedes son serpientes. Ay, Señor Jesús. Y luego que más les decía, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Aquí esto es muy simbólico. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que en ese tiempo de Jerusalén iban muchos y de Judea a ver a Juan el Bautista. ¿Y quiénes eran? Los fariseos y los saduceos. Vamos a entender que los grupos más grandes o principales que habían en ese entonces eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en el Espíritu, ni en los ángeles, ni tampoco creían en el bautismo. Amén. No creían en esas cosas. Entonces, 4 cosas que los fariseos, escuche bien, al ver el bautismo se autojustificaban. ¿Cuántas personas hoy en día hacen lo mismo? La primera cosa, que ellos creían que estaban cumpliendo la ley. Amén. Muchos dicen, yo soy bueno, yo no le hago nada mal a nadie. Piensan que están cumpliendo la ley de Dios, cuando ni siquiera entienden qué es la ley de Dios. Entonces, ellos eran rectos en su manera de pensar. Segundo lugar, los fariseos interpretaban seguidamente mal la ley. O sea que ellos la ponían a su conveniencia. Tercer lugar, hermanos, eran hipócritas en sus prácticas, porque la ley, hermanos, era tan estricta que no se podía cumplir, pero para ellos la cumplían. Amén. Y nosotros podemos ver, hermanos, que también ellos, hermanos, eran devotos de sus ritos. O sea, si ellos hacían sus ritos, estaban bien con Dios, no necesitaban nada más. Muchas personas hoy en día, mientras que hagan sus ritos o sus religiones o sus rezos, piensan que ya están bien con Dios, y eso no es cierto. Ahora bien, ¿qué es lo que les decía Juan el Bautista? Les decía, huye de la ira venidera. Esto significa que hay un castigo y hay que huir de ese castigo. Hoy en día las personas todavía no han entendido a que tienen que huir de esa ira venidera, porque va a venir. Esto es real. Amén. El infierno es real. La salvación es real. Pero tenemos que entenderla. Amén. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que ver eso? Porque debe de ser. Cuando decía el apóstol Pedro que tenían que venir a arrepentirse, era, hermanos, huir de todo lo que tú estás haciendo, pero de una manera inmediata, de una manera consciente, de una manera responsable. Amén. Gloria a Jesús. Ahora bien, los saduceos como los fariseos tenían doctrinas hipócritas, y Cristo también lo dejó ver cuando se le acercaron los saduceos y le preguntaron acerca de una mujer. Amén. ¿Se acuerdan? Que tuvo 7 maridos. Amén. Váyanse conmigo pues a Mateo 22, del 23, 31 y 33.
No vamos a hablar de ese pasaje, lo que quiero hablar es de quiénes estaban ahí y quiénes le preguntaron. Amén. Los saduceos eran hombres de negocios, eran hombres también de mundo, eran hermanos y venían de una clase sacerdotal, por lo tanto tenían cierto prestigio. ¿Y qué dice la palabra? Mateo 22, 23. Aquel día, ¿qué dice? ¿Quiénes fueron los que llegaron? Vinieron a él, ¿quiénes? Los saduceos, que dicen que no hay ¿qué? Resurrección. Y le preguntaron, ¿verdad? Respecto a ese incidente. Ahora bien, váyase al verso 31 y al 33. Cuando Cristo les corrige, porque Cristo les corrigió la doctrina. Dice el Señor en su palabra: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Fíjense bien, Él le citó la palabra. Quiere decir que los saduceos sabían la palabra, pero no la cumplían, la modificaban. Y ahora bien, ¿qué dice ahí? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba. ¿De quién, hermanos? De su doctrina. Quiere decir que cuando Cristo vino, Cristo trajo la misma doctrina que fue revelada a Juan. ¿Por qué? Porque Juan comenzó a bautizar, Juan comenzó a hablar del reino, Juan comenzó a hablar del arrepentimiento, cosa que antes no lo hacía. Amén. Entonces es una secuencia, la iglesia lo sigue haciendo. Y todo esto, hermanos, es real. Amén. Entonces, tanto Juan el Bautista como Cristo condenaron siempre a estos grupos. Amén. ¿Qué dice Mateo 16, 6? Ahí lo tiene usted. Porque es importante, hermanos, que usted y yo entendamos por qué estos dos grupos prácticamente influyeron a mucha gente y la desviaron. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado en la doctrina. Por eso es importante escuchar. Hermanos, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Y Jesús les dijo, Mateo 16, 6, mirad, guardaos de la levadura. ¿De quién? ¿De quiénes? De los fariseos y los saduceos. Pero los discípulos pensaban que estaba hablando del pan, literal, pero no entendieron hasta que el Señor les aclara en el verso 11 y 12. Ahí entendieron que no estaba hablando literalmente el maestro, sino que estaba hablando espiritualmente. ¿Qué dice ahí el verso 11? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los ¿qué? Saduceos. Cuando usted regresa a Mateo 3:8, ¿qué es lo que dice? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque ellos no vivían lo que decían. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver aquí. Aquí hay un fruto que Dios va a escoger. Solamente una clase de fruto va a escoger el Señor. Los buenos frutos. Amén. Las evidencias de la fe son los frutos del arrepentimiento. Por eso nosotros tenemos que entender eso. Ahora bien, ¿qué dice el verso 9? Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Esa es otra cosa que ellos tenían, hermanos. Ellos creían que porque eran descendientes de Abraham,
ya eran salvos, ya eran limpios, ya eran contados para el Señor. Y no era así. No era por genealogía, era por fe. Y cuántas veces nosotros hemos escudriñado estos pasajes de la Biblia, pero la única manera de entender que nosotros debemos de tener ese cuidado, porque Cristo habló de la cizaña, habló de ellos, pero también habló de la paja, habló de la iglesia infiel. Entonces, ¿dónde es que nosotros tenemos que tener ese cuidado? Pues yéndonos al olivo original, usted lo sabe. Amén. Amén, gloria a Jesús. Pero antes de irnos al olivo original, váyase conmigo a Gálatas 3, verso 7 y verso 14. Amén. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ahora él nos está hablando de genealogía, está hablando de que nosotros somos hijos por adopción. Amén. Ahí dice, Gálatas 3:7, ¿qué dice? Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gloria a Dios. Así de que muchas personas están preocupadísimas de a ver si tienen raíces judías, hermano. Aquí la palabra dice que aunque no sea usted judío de sangre, usted es hijo de Dios. Aleluya. Amén. Eso no nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que preocupar es que nosotros estemos injertados en ese olivo. Amén. Entonces, váyase a Romanos. Porque Romanos 11 nos va a abrir el entendimiento otra vez de lo que estamos hablando. ¿Por qué me voy despacio en esto, hermanos? Porque es necesario explicar todo esto. Porque si no lo entendemos es muy difícil, hermanos, tener raíz en Dios, en el Señor. Romanos 11:5 y luego del 16 al 21. ¿Qué dice Romanos 11:5? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esto es lo que usted tiene que agradar, darle gracias a Dios. Si usted está en un lugar y están permaneciendo, denle gracias al Señor, porque es ese permanente. Este texto a mí me llena, no sé a usted, pero a mí me llena porque me incluye. Sabed por tanto, amén. Dice aquí, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Ahora bien, usted cuando tenga tiempo en su casa, ya lo sabe esto, pero vuélvalo a meditar. Pero, ¿qué dice el verso 16? Está hablando de las primicias. Las primicias, hermanos, acuérdense, eran lo que Dios le dio a Israel. Si las primicias son santas, también lo que es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fuera desgajada, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En otras palabras, nosotros no podemos estar juzgando a los judíos. Hay que orar por ellos. Amén. Hay que pedirle a Dios misericordia por su pueblo. ¿Y qué más dice ahí? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Verso 19. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que no fuese injertado. Bien, aquí está, hermanos, la triste realidad. Este verso 20 habla acerca de un Israel diferente. Los saduceos y los fariseos, la doctrina que ellos hablaban, aquí en este verso 20 de Romanos, se quita. No tiene sentido lo que hablaba. Porque aquí dice, por su que, hermanos, incredulidad, fueron desgajadas. Pero tú, por la fe,
estás en pie. Iglesia, tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios, y esta es la sentencia para todos, hermanos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquellos que dicen, no, salvo siempre salvo, hermanos, ubíquese, aquí hay algo serio. Aquí Dios nos está advirtiendo. Israel, que fue su pueblo escogido, amén, dice que esas ramas se desgajaron, fueron cortadas. Y usted y yo, que somos iglesia, por misericordia, fuimos injertados por misericordia. No te jactes. Dice aquí, verso, vale la pena leerlo otra vez, verso 21. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Fuerte. Verso 21, fuerte. ¿Qué dice? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonarán. Bueno, hermano, ¿qué significa? Si usted anda jugando, si usted no está firme con Dios, no piense que su bendición es segura. Ahora bien, regresémonos a Mateo 3. Entonces entendemos hoy con más claridad lo que dice el verso 10. Ahora sí, Señor, entiendo por qué tú me estás hablando a mí. ¿Cómo es necesario irnos a la palabra para llegar hasta el verso 10? Ahora entiendo. ¿Qué dice el verso 10? Gloria a Jesús. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hermanos, ¿qué significa eso? Tanto la cizaña como la paja. Amén. Tanto el judío como el cristiano. Amén. Ahí dice, si no estamos serios con Dios, vamos a hacer ¿qué? Ahí dice la palabra del Señor. El hacha ya está puesta a la raíz. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Pero yo quiero que mi hermana Hilda busque el texto del lema del año, porque cuando nosotros fallamos y le creemos al Señor, nosotros vamos a ser diferentes. De ahí, hermanos, a veces nos hemos quitado de la gracia de Dios, pero de ahí, hermanos, de lo que ya nadie daba nada, de ahí el Señor va a sacar renuevo. Amén. Es Job. Ahorita búsquenlo. No me acuerdo el nombre. A ver, ubíquenlo ahí, por favor. Entonces, aquí estamos hablando, hermanos, de esa bendición. Aquí estamos hablando, hermanos, de esa gracia. Gloria a Jesús. Es la primera slide en tu casa. Es la primera slide. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos. Job, ¿qué? ¿Ah? Job 14:9. Hermano, yo no quiero ser cortado. Usted tampoco quiere ser cortado. Muchas personas están casi muriéndose, hermanos. Necesitamos despertar. Dice el verso 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda él esperanza. Retoñará aún y su renuevo no faltará. Si se envejeciese en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, dice 9, al recibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Aleluya. Quiere decir, hermanos, que esta palabra que se está dando hoy es como agua, que al recibirla en nuestra en nuestra raíz, en el tronco viejo que está, tiene que brotar, hermano, tiene que reverdecer. Muchas personas dicen, yo ya de aquí ya no me levanto. En el nombre del Señor se va a levantar, si usted le cree al Señor. Pero si usted sigue igual, no va a haber más camino, hermano. Por eso aquí está bien tremendo. Nosotros hablamos, ¿se acuerdan?
de Romanos 11, que por la incredulidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Fueron desgajadas. Y el verso 22, Romanos, hermanos, 11, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, ¿qué dice ahí? Tú también serás cortado. Hermanos, el reino de los cielos es real. Amén. Y no está construido por los hijos de Abraham por nacimiento, más bien por la fe en Jesús. Amén. Ahora bien, regrésese a Mateo 3:11. Ya me lo acabamos, 2 versículos y ya. Y luego dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado ya no es digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta hermosa promesa, hermanos, está en Ezequiel 37:14. Léala, por favor. Ezequiel 37:14. ¿Por qué es importante, hermanos, saber que la palabra de Dios, hermanos, está armonizada en toda la Biblia? Porque allí, hermanos, nos habla claramente de su fidelidad, de su bondad, amén, de su amor. Gloria a Dios. Amén. Pondré mi espíritu en vosotros, viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. Amén. Entonces, hermanos, cuando usted está creyendo que Dios le puso esa fe, ese amor, ese espíritu, dice que lo va a confesar porque Dios lo habló, porque Dios lo hizo. Amén. Entonces, Ezequiel habla fuertemente acerca de lo que Cristo en el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida en estos tiempos de hoy. Amén. Gloria a Jesús. Pero debemos de reflexionar, hermanos, acerca del verso 12. ¿Qué dice Mateo 3:12? Dice que su aventador está en su mano. Este era el método que usaban, hermanos, para separar antes los granos. Lo que nosotros conocemos comúnmente en estos días, el rastrillo. El rastrillo lo usaban para separar la paja del trigo. Y fíjense qué tremendo. ¿Qué dice aquí el Señor? Y limpiará su era. En otras palabras, dejará lo mejor del fruto. La era es lo que está de fruto. Pero en medio del fruto hay fruto de fruto. Aquí mis hermanos que están en las frutas, ¿verdad que las sortean? ¿Es fruta? Amén. Pero hay calidad de fruta. Aleluya. ¿Hay fruto? Amén. Pero hay calidad de fruto. Aquí dice el Señor. Amén. Recogerá su trigo en el granero. ¿Sabe cuál es ese trigo en el granero? La novia de Cristo. Es lo único que va a quedar en el granero del Señor. Que el Señor va a llevar la calidad a su reino. Y la calidad del Señor es la esposa. Amén. Porque cuando el Señor Él mismo separe, amén, la paja del trigo, dice que va a quedar solamente el puro trigo. Y ese trigo va a esperar a su esposo y se recoge. Amén. Y lo demás se va a quedar. Eso es lo que está hablando la palabra del Señor. Y luego dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El trigo, hermanos, es simbolismo de la obra del Espíritu Santo. La paja es simbolismo de la obra de los frutos de la carne. Usted sabe, nosotros somos árboles y tenemos que estar dando frutos.
el día que el Señor venga, usted está dando frutos. Y si esa clase de frutos que estamos dando, cuando venga el Señor con su ¿qué? Rastrillo, pues, va a decir, bueno, a ver qué calidad de fruto es este, y ese es lo que se va a llevar. Amén. Yo creo firmemente, me dijo una de ustedes el otro día, que la fruta más delicada y mejor no la dejan aquí, sino que se va a otros países. Si nosotros en lo natural, amén, escogemos lo bueno y lo mandamos, en lo espiritual va a ser lo mismo. El Señor nos está hablando, hermano. Ahora bien, ¿por qué es importante creerle al Señor? Porque el Señor habla mucho acerca de divisiones, hermano. El Señor habla mucho acerca de quitar y poner. Y hay 4 principios que nosotros tenemos que ver después, muy importantes. La raza humana está dividida solamente en 2 clases. Hoy en día, el hombre natural, el capitalismo nos hace decir que hay 3 clases de personas, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son? Los pobres, clase media y los ricos, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Pero en el Señor no hay 3 clases, hay 2 clases solamente. Los que son trigo y los que son paja. Amén. Es todo lo que habla el Señor. El Señor siempre ha hablado desde los comienzos. Es muy importante que nosotros, hermanos, lo entendamos, porque en los días del gran diluvio solamente había 2 clases de personas: las que entraron al arca y las que se quedaron fuera del arca. Dios nunca ha hecho una separación de 3. Amén. El Señor Jesús habló de 2 caminos. No habló de 3. El camino angosto y el camino ancho. No hay un tercer camino. Amén. Es muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de frutos somos? ¿Somos trigo o somos paja? ¿Somos nuevas criaturas renovadas en Cristo y caminando? ¿O vamos a ser del fruto infiel? Isaías 5 habla acerca de la parábola de ¿qué? De que el Señor visita su viña, la cultiva, y él esperaba uvas y dieron uvas silvestres. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que seamos su novio. No espera menos. El Señor está esperando un remanente. Amén. Que realmente le ame y le quiera. Amén. Pero hay algo, número 2. Los 2 grandes clases que hay, que es el trigo y la paja, van a ser divididos en el tiempo de Cristo. Cristo, hermanos, va a hacer la diferencia. Va a dividir eso. Se va a separar el trigo de la paja. Quiere decir que la iglesia fiel de la iglesia infiel. Va a suceder. Muchas personas piensan que como no ha pasado, no va a suceder. Pero eso es una realidad. Usted necesita, igual que yo, estar temiendo. Número 3, lo que el pueblo de Cristo va a recibir. Amén. Si somos trigo. Primeramente, Cristo va a recoger a lo mejor del trigo que es su iglesia, su novia. En segundo lugar, lo va a llegar a un lugar seguro. Porque aquí en la tierra, ¿qué va a estar pasando, hermano? Cuéntame. La gran que ¿usted se quiere quedar? Este año nosotros experimentamos el mundo entero. ¿Qué atraso es tener una peste mundial? Imagínense en ese tiempo. Qué situación más difícil es. Ni un solo pecador, hermanos, que haya confiado y se haya arrepentido y buscado a Dios, se va a quedar. Dice la palabra que se va a ir. Cada grano de trigo va a estar en su granero.
Hermano, usted es un grano, yo también, pero podemos ser granos de un fruto bueno o de un fruto malo. Amén. Entonces, ¿qué nos queda hacer, hermanos? Caminar. Amén. No vamos a poder seguir pecando, ¿verdad? Sino que debemos de seguir caminando. Luego es lo que el Señor quiere. Amén. Entonces, el Señor, hermanos, cuida de su pueblo y lo va a seguir haciendo. ¿Qué es el día que usted y yo esperemos? Irnos con Él. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:17 nos dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para ser recibidos en el aire. Amén. Y estaremos con Cristo para siempre. Yo solamente le quiero decir, hay dos clases de fuego. Usted decide qué es lo que quiere hacer el fuego en su vida. El fuego que es de Dios, ¿qué hace? Primeramente, hermanos, calienta, alumbra, goce, purifica, santifica y representa vidas llenas de fe. Eso es el fuego de Dios en nosotros. Pero por el contrario, si usted, hermanos, se está quedando aquí para ser purificado por el fuego de Dios, entonces ese fuego quema, destruye, representa la ira, el castigo de Dios. Solamente es que nosotros lo entendamos. Yo necesito, hermanos, estar bien seguro, como que les estoy hablando, de que lo que Dios está haciendo es que debemos de estar atentos a discernir la gran separación. Esto bien. Cristo va a separar, hermanos. Por eso, ¿qué dice Ezequiel 33:11, hermanos? Búsquelo, por favor. Es muy importante. Cristo lloró sobre Jerusalén porque se dio cuenta, hermanos, que había mucha cizaña. Pero también Cristo llora por la paz. ¿Qué es el deseo de Dios para el hombre, hermanos? ¿Qué dice Ezequiel 33:11? Diles, digo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Amén. Hermanos, ¿qué era el mensaje que trajo Juan el Bautista? Arrepentidos, el reino de Dios se acerca. No estamos más en el tiempo de Juan. El reino de Dios no se acerca. El reino de Dios está con nosotros. Hace mucho llegó. El Espíritu Santo está aquí. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Amén. Y aquel que está trabajado y cansado, el Señor lo va a hacer descansar. Pero si usted no se afirma, muy difícil. Para terminar, hermanos, lean conmigo el verso 11 y 12. Amén. ¿Qué dice Mateo 3, 11 y 12? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Usted y yo podemos hacer un gran cambio. Podemos ser el trigo del Señor o ser la paja infierno. Depende de nosotros. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra es verdad, Señor, ten misericordia. Te pido que estemos atentos a discernir los tiempos, a que seamos nosotros prudentes, Padre,
y que llevemos, Señor, bendición a cada vida, a cada instante. Señor, que no se nos haga fácil, Señor, juzgar y quedarnos. Al contrario, necesitamos estar abiertos y atentos nuestros ojos y nuestros pies al caminar para que tú, Señor, seas honrado en el día que venga, Señor. Porque tú ya tienes, Señor, esa fecha estipulada cuando tú vas, Señor Jesús, a separar el trigo de la paja. Cuando tú, Señor, vas a separar también, Señor, la cizaña del trigo. La cizaña, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a caminar. Amén y amén. Que el Señor...